Bueno, hoy nos metemos en un tema complejo, la verdad. La vida de los conversos. En Andalucía, ¿verdad? A finales de la Edad Media, principios del XVI, una época intensa. Exacto. Y tenemos fuentes, bueno, de todo un poco. Panfletos muy hostiles, crónicas, registros administrativos. Sí, fuentes que a veces se contradicen, claro. Justo. Y el objetivo es intentar entender esa paradoja. Eran un grupo, bueno, muy perseguido, pero al mismo tiempo, Consiguieron integrarse. y tener una influencia social, económica, enorme, sobre todo en Sevilla. Eso es. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo navegaban esa contradicción? Pues esa es la gran pregunta. Era un ambiente de sospecha constante con la Inquisición ahí, pero también de mucha resiliencia de buscarse la vida. Vamos a ver cómo. Empecemos por el odio, por ese ambiente anticonverso. Hay un texto que es tela, el libro del Alboraique. Uf, sí. Anónimo del siglo XV, pero que circuló, vamos, como la pólvora. Y la intención era clarísima, ¿no? Difamar, destruir su reputación. Totalmente. Los acusaba de todo. Falsos cristianos, hipócritas, crueles, traidores, hasta de sodomía. ¡Qué fuerte! Y el nombre Alboraique. Ahí está la clave. El alboraique, el caballo de Mahoma. Pero aquí lo convierten en un monstruo. Un monstruo. Sí, sí. Un ser híbrido hecho de retales, partes de asno, de caballo, de galgo, serpiente, incluso de hombre y león. Vale, la metáfora de la impureza de la mezcla. Exacto. Para decir que eran impuros, que no eran ni una cosa ni la otra. De hecho, en Llerena parece que alboraique se usaba como insulto directamente. Madre mía. Y el panfleto insistía, que casi todos los conversos del sur, Andalucía, Extremadura, eran falsos cristianos en secreto. Un tono casi apocalíptico, culpándolos de todos los males de España. Había más voces así de hostiles. Pues sí. Estaba el canónigo Alonso Ortiz, que decía que la mala fama era merecida por la multitud tan grande de los malos que había entre ellos. O el cardenal Mendoza, ¿no? Arzobispo de Sevilla. Ese mismo. Que los llamó herejes sin ley delante de los reyes católicos y apoyó a tope la creación de la Inquisición en Sevilla en 1480. Y luego está Andrés Bernaldez, el cura de los Palacios. Sus descripciones son muy detalladas. Detalladísimas. Y con una intención clara: justificar a la Inquisición. Describe supuestas prácticas judaizantes. ¿Cómo cuáles? Pues mira, las olletas de adefinas, esos guisos que se dejaban cociendo para el sábado, con aceite y ajo, en lugar de manteca de cerdo, claro. Ajá. Evitar el cerdo, comer carne en cuaresma a escondidas, guardar el sábado, enviar aceite a las sinagogas, sacrificar animales a su modo. Todo muy sospechoso para la época. Y Bernaldez remata diciendo que hedían como judíos, recurriendo a ese estereotipo tan asqueroso del olor a judío. Terrible. Claro, Bernaldez tenía su agenda. Pero fíjate, esa visión negativa también la aplicaba a cómo se ganaban la vida, ¿no? Sí. Según él, evitaban los trabajos duros del campo o la construcción. Buscaban oficios holgados. ¿Y cuáles eran esos oficios holgados? Pues se enumera unos cuantos: mercaderes, arrendadores de impuestos, eso daba mucho dinero y poder, sastres, que dice que era lo más común en Sevilla en 1494, zapateros, curtidores, plateros. O sea, mucho artesano y comerciante. Eso es. Y también especieros, boticarios, barberos, cirujanos, médicos, escribanos y, ojo, administradores para la nobleza y para la corona. Gente con formación. Claro, profesiones que necesitaban saber leer, escribir, números, lo que seguramente despertaba envidias. Alguaciles, jurados, regidores. Controlaban puestos clave. Y en las finanzas también, imagino. También. Cambiadores, banqueros. Ese éxito económico, ese acceso a buenos trabajos y al poder local, pues generaba un resentimiento tremendo entre muchos cristianos viejos. Era un foco de conflicto social clarísimo. Imagínate vivir así, sabiendo que tu prosperidad te pone en peligro. ¿Qué hacían para protegerse? Bueno, pues buscaban estrategias. Una muy importante era el amparo de la alta nobleza andaluza. Los grandes duques. Sí. Los Medina Sidonia, los Arcos, protegían a sus empleados conversos de la Inquisición. ¿Por qué? ¿Por simpatía? Bueno, en parte porque dependían de ellos. De sus habilidades financieras, administrativas. Era un interés mutuo, ¿sabes? Vale, buscar un patrón poderoso y con la corona directamente. ¿Había alguna vía? La había, sí.
las famosas composiciones de 1508 y 1511. Composiciones. ¿Qué era eso? Pues básicamente, la corona necesitaba dinero, como siempre, y les ofreció un trato. Pagad una suma enorme. ¿Cuánto? Muchísimo. Primero 20.000 ducados y luego 80.000. A cambio, podían recuperar bienes que les había quitado la Inquisición, recuperar derechos perdidos e incluso conseguir licencias para comerciar en las Indias. Un negocio para la corona, vamos. Desde luego. Y tenemos listas de las familias sevillanas que pagaron. Los Alcázar, los Bernal, los Las Casas. Gente importante. Y aparte de pagar. Pues de todo. Sobornos, claro. Cambiarse el apellido para disimular el origen, comprar cargos públicos en subastas y los matrimonios mixtos, por supuesto, casarse con familias de cristianos viejos influyentes, nobles o mercaderes. O sea, estrategias muy diversas para sobrevivir y ascender. Pero aún así, la tensión seguía ahí, ¿no? Uf, sí. No desapareció. En 1520, en plena revuelta de las comunidades, hubo un levantamiento en Sevilla. ¿Contra quién? Específicamente contra los conversos prominentes. Nobles de segunda fila atacaron a gente como Francisco de Alcázar, acusándolos de acaparar el poder en el cabildo municipal. Décadas después de la Inquisición, el resentimiento seguía vivito y coleando. Es increíble. Y sin embargo, de este grupo tan señalado, salieron figuras culturales importantísimas. Importantísimas. Piensa en Benito Arias Montano, el humanista, o Mateo Alemán, el novelista. Fray Bartolomé de las Casas. Exacto, el defensor de los indígenas. O el poeta Baltasar de Alcázar. O Rodrigo Fernández de Santayela, que fundó la Universidad de Sevilla. Todos con origen converso andaluz. Todos. Su legado cultural es inmenso, a pesar de vivir bajo esa sospecha constante. Consiguieron una integración, sí, conflictiva, pero real, muy diferente a lo que pasaría después con los moriscos, por ejemplo. Recapitulando un poco este deep dive, nos queda esa imagen tan contradictoria. Por un lado el odio, la sospecha, ese monstruo del alboraique. Y por otro, una capacidad de resiliencia y de éxito asombrosa. Económico, social, cultural. Una paradoja total. Y eso nos deja pensando, ¿no? Si vemos lo elaborados que eran los prejuicios contra ellos y lo elaboradas que eran también sus estrategias para sobrevivir, las alianzas con nobles, las composiciones con la corona, la compra de cargos, ¿qué nos dice esto sobre la capacidad del poder económico y de la pura resiliencia para sortear barreras sociales, incluso bajo una presión tan brutal y continua?